Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día. Vamos a hablar acerca del amor y una pregunta en concreto que tú tengas allá en tu corazón por resolver en este instante. Tus guías espirituales, tus ancestros te van a tener las respuestas. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Escorpio. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, de esa manera me apoyas, le des like al video, actives todas las campanitas y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. También comenta lo que resuena o lo que no resuena contigo en esta lectura. Vamos a comenzar el día de hoy con un mensaje especial para ti de parte del Arcángel Miguel. Te dice, te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás acompañado en esta transición. Bueno, esa es la respuesta para ti en esta ocasión, que vas por el camino bien y seguro y que si tienes dudas que pidas guía y orientación. Bueno, vamos a comenzar con el amor. Concéntrate en esa persona, la puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras hacerlo. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y le vamos a preguntar qué siente realmente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este momento es algo bastante complicado. Es una persona que está muy confundida con respecto a sus sentimientos. Es alguien a quien como que alguien le ha hecho ojitos o alguien está tratando de conquistar a tu persona especial en este instante. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero en este momento con tu persona especial. Es una persona que está tambaleándose así con respecto a los sentimientos, precisamente debido por problemas y dificultades que ustedes han tenido, discusiones, desacuerdos, desavenencias que no le vienen nada bien a la relación de ustedes dos. ¿Qué espera de ti tu persona especial en este instante? Que no le falles, que no le mientas. Es una persona a la cual muy seguramente le han dicho precisamente eso, o está convencida de eso, o ha visto algo, o ha escuchado algo, ha pasado, ha sucedido para que esta persona dude realmente de ti. Tu persona especial piensa de ti que no eres mala persona, que quiere algo contigo, que quiere hijos contigo, que quisiera pedirte algo, que quisiera que las cosas se concretaran más entre ustedes dos. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Quisiera que te levantaras y dijeras, bueno, mi amor, vamos a hacer las cosas más en serio, vamos a ir al siguiente nivel de la relación, vamos o a casarnos o a hacernos novios, algo así. Piensa de ti tu persona especial, lo quiere realmente. ¿Qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano? Bueno, desafortunadamente la disolución de la relación, la pérdida de esta relación, muchas cosas se van a quedar entre el tintero, muchas cosas que ustedes habían planeado o que tu persona o que tú habías planeado con esta persona, muchos obstáculos y retrasos para la vida personal de ustedes dos, mis queridos y mis queridas Escorpio. Bueno, muchos malos entendidos. Digo yo que aquí en esta relación lo que no hace falta, o sea, aquí no hace falta amor al parecer. Aquí lo que hace falta es hablar. Aquí como que a uno de ustedes dos o a los dos le dicen algo de la otra persona y como que se quedan con eso que les están diciendo a ustedes. Vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en esta ocasión con respecto a esta relación, a ustedes en este preciso momento. Bueno, te dicen que aquí alrededor de esta relación hay una mujer que los odia, que los detesta a ustedes de una manera así bastante fuerte y es quien ha aprovechado tal vez los desacuerdos, peleas simples que ustedes hayan tenido
para convertirlas en algo grande, en algo gigante. Y es una mujer que quiere vengarse de uno de ustedes dos o que quiere vengarse de uno de los dos o de los dos. Es una persona que está comprometida en este instante con alguien, ya sea que esté casada o que esté en alguna otra relación, pero es una persona que ya está comprometida y definitivamente ha querido acabar con la relación de ustedes y es muy probable que lo haga. Esta carta de la inspiración me habla de algo muy, muy fuerte. Si es algo que ya está sucediendo, caigan en cuenta de esto ya, que sí, bueno, ustedes tienen cierta responsabilidad al respecto de esto, pero también ha habido alguien que los ha estado empujando, que ha estado maquinando cosas alrededor de la relación. Fíjese bien si pueden sanar esta relación, si pueden rescatar esta relación realmente, porque mira, la relación de ustedes ha sido como proyectada para algo bueno, para algo bonito, para muchas bendiciones, pero también existen encima de ustedes muchas lenguas, muchas víboras, serpientes alrededor de esta relación. Vamos a ver qué consejo les dan sus guías espirituales con respecto a la relación de ustedes y también, bueno, mira, mm, te dicen que te vas a enterar de absolutamente todo, o sea, ustedes dos se van a dar cuenta de absolutamente todo, de las maquinaciones de esa mujer de la cual te estoy diciendo y que es muy aconsejable que se retiren de esta persona, definitivamente. Y que los dos sean no solamente amantes, no solamente novios, esposos, que se conviertan en amigos, en cómplices, para contrarrestar a esta persona. Ese es el consejo que les dan sus guías espirituales en esta ocasión. Si aún no sucede eso, bueno, mucho ojo, estén muy abusados porque hay una persona que aparenta ser muy amiga o es una persona que abiertamente dice que los odia, dice que los detesta y que quiere acabar con la relación de ustedes. No echen en saco roto esas palabras que esa persona ha dicho porque muy seguramente lo va a hacer realidad. Entonces, a ponerse pilas con esa situación, mis queridos y mis queridas Escorpio. Bueno, ahora sí vamos con esa pregunta, distinto de lo del amor, algo que tú quieras saber ya mismo y que, bueno, te esté quebrando la cabeza ahora tus guías espirituales y tus ancestros te dicen ya mismo con respecto a esa situación. Bueno, me dice que vienen alegrías con respecto a eso. Si es un negocio a corto plazo, se da definitivamente. Tú vas a conversar muy seriamente con una persona y esa conversación va a llevar a un comienzo nuevo, a un comienzo diferente. Mira, si has tenido malas noticias con respecto a esa situación que tú estás preguntando, te digo que eso todo se resuelve a tu favor, definitivamente, y que las cosas tienden como te digo, a aclararse mucho, mucho. O sea, tienden a aclararse definitivamente. Si es algo relacionado con una relación que tú tengas con alguien, todo eso se aclara, ya sea de familia, ya sea de pareja también, porque me está hablando muy claro aquí también de la pareja, toda esa situación se aclara para ustedes dos. Hay una cuestión legal al portas tuyo, mira bien, porque viene un cambio total. O sea, un cambio total con respecto a ese proceso legal que tú estás atravesando ahora y tendrías que estar peleando o luchando con ciertas personas, con ciertas situaciones. No te me duermas en los laureles, te dicen en las cartas en este mismo momento. Con esa pelea que tú tienes con esa persona, sé más misericordioso y mira que las cosas no son como tal vez aparentan hacer. Si te has comprometido con algo o con alguien, no falles a tu palabra, a menos que sea algo que vaya en contra tuya o que perjudique a otra persona, pero por favor cumple esa palabra que tú has comprometido con esas personas. También te dicen que es momento de buscar el crecimiento espiritual, que te inclines un poco más hacia esa vida espiritual que tú tal vez has dejado de lado desde hace algún tiempo. Si no crees en nada, no crees en nadie, por favor cree en ti mismo, en ti misma, pero practica esa vida espiritual a través de la meditación, de la oración, del retiro o de simplemente estarte un rato sin redes sociales, sin televisión, sin absolutamente nada, un tiempo para estar contigo mismo y reflexionar de acerca de algunas cosas y buscar la paz y la tranquilidad
para poder tomar las mejores decisiones para ti y para las personas involucradas. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpios, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.